Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla. Eh, Hola Blanca, hola Carla, bienvenidas. Vamos a dar comienzo a la sección que vamos a abrir ahora en el servicio para la edificación de la novia. Vamos a estar hablando acerca del fruto del amor. Van a ser unas cuantas charlas. Hoy vamos a ver entonces la primera, el fruto del amor. Profecía sin amor. Si tengo profecía y entiendo todos los misterios y todo conocimiento, y si tengo toda la fe necesaria para trasladar los montes, pero no tengo amor, nada soy. Corinthians Aleph 13:2. Balaam fue un falso profeta clásico en el Tanaj, ¿no es cierto? Nunca fue mencionado como falso profeta, sino solo como un profeta en realidad. Algunas de sus profecías forman parte de las escrituras, como en Bamidbar, le dejo varias citas para que verifiquen. Realmente no fue falso profeta en el sentido de dar falsas profecías. Él profetizó la verdad, pero no con un corazón de amor. No hay evidencia de que Balaam haya profetizado falsamente. Todo lo que él dijo se cumplió realmente. Su problema era que era falso a Mashiach. Es decir, sus prioridades estaban equivocadas. Fue leal a los hombres y a sí mismo en lugar de a Mashiach. La implicación es que si los creyentes no estamos motivados por el amor, diferimos poco de Balaam, ¿no es cierto? Incluso de los magos de Egipto o de muchos psíquicos actuales. Si uno tiene el don de profecía, sabiduría, conocimiento, fe, lo que sea, pero no tiene amor, no es nada, dice Shaul. ¿Cuántas cosas hay por ahí que impresionan a las personas con sus dones espirituales, ¿no es cierto? A menudo es difícil de discernir porque la presencia en el escenario puede ser muy diferente de la vida personal. Hemos conocido ministros, ¿no es cierto? Y hoy por hoy es fácil verlos en internet, verlos en su show, ¿no es cierto? Cuando hablan. Y he visto muchas discrepancias realmente, muchas cosas que no corresponde. Y creo que todo el mundo puede estar de acuerdo en esto. A veces estas cosas son reportadas también inclusive en las noticias, ¿no es cierto? La mayor parte del tiempo permanece oculto para los hombres, pero no para Elohim. No esperamos que los creyentes sean perfectos, ciertamente. Todos nos quedamos cortos de la gloria de Elohim, pero esto es solamente porque solo tenemos la garantía del Ruach, ¿no es cierto? No tenemos la plenitud todavía, entonces sabemos que en esta época somos parciales, ¿sí? No podemos llegar a la perfección en esta era en la que estamos. Sin embargo, cuando el pecado se convierte en una forma de vida que debe ocultarse al público, entonces tenemos un problema. Shaul vio que tales problemas ya se estaban desarrollando en la congregación del primer siglo. El mismo problema es mucho mayor hoy después de varios siglos más de desarrollo. Haciendo el bien sin amor. Si reparto todos mis bienes y si entrego mi cuerpo para que lo quemen, pero no tengo amor, de nada me sirve, insiste Shaul, ¿no es cierto? El significado es claro, uno puede renunciar a todo, incluso estar dispuesto a morir por Mashiach, pero si una persona no tiene amor, esas acciones no tienen valor ante los ojos de Elohim. ¿Sí? Serán paja, madera y arderán, ¿no es cierto? Hay muchos que harían cualquier cosa por Mashiach, pero harían poco o nada por sus vecinos. ¿Sí? Son sus buenas obras para Mashiach, como decimos, son paja y madera que van a arder y nada más. Se quemarán en el día del ajuste de cuentas. Al ir más allá de la enseñanza real, ¿no es cierto?, de Shaul en este pasaje, también podemos ver la definición del apóstol del amor, ¿no es cierto?, de Elohim. En Romanillín 5 dice, difícilmente muere alguno por un justo. Sin embargo, podría ser que alguno se atreviera a morir por el bueno, ¿no es cierto? Pero Elohim demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, el Mashiach murió por nosotros. Así que, ya que nos ha declarado justos mediante su sangre, con mucha más razón por medio de él nos salvará de la ira. Pues si cuando éramos enemigos la muerte de su hijo nos reconcilió con Elohim, con mucha más razón ya reconciliados nos salvará su vida. Hay muchos que amarían también a sus vecinos, ¿no es cierto? Pero difícilmente a sus enemigos. Algunos ni eso, ¿no es cierto? Y no alcanza con no odiar,
¿sí? Decir simplemente, bueno, yo no lo odio, ¿no es cierto? No alcanza con eso. Eso todavía no es amar al enemigo. Muchos aman al fundador de su propia religión o de su propia denominación, lo que sea, ¿no es cierto? Pero no a sus enemigos, o los que ellos consideran que son sus enemigos, ¿no es cierto? El amor de Elohim se demuestra por el hecho de que Yahshua HaMashiach estaba dispuesto a morir por sus enemigos, que éramos todos nosotros, ¿no es cierto? La humanidad era enemiga en ese momento, ¿sí? Y él no esperó a que nos hiciéramos amigos suyos. Él murió tanto por los incrédulos como por los creyentes, además, ¿no es cierto? Tanto por los que lo aceptaron como por los que nunca lo hicieron. Hay algunos teólogos que argumentan que Mashiach no murió por todo el mundo, sino solo por aquellos que él sabía de antemano que se volverían a él y serían salvos, ¿sí? El calvinismo, por ejemplo, es una de las denominaciones que aplica esta doctrina, ¿sí? Esta es su forma de explicar y mantener su visión carnal de que la mayoría de los hombres se perderán para siempre. Pero nosotros ya hemos visto que este punto de vista está equivocado y no es escritural, ¿no es cierto? Lo vimos en la serie de la cebada, el trigo y las uvas. Y la escritura refuta claramente este punto de vista en varios lugares, sobre todo en varios pasajes de Yahana, ¿no es cierto? Donde el apóstol del amor nos dice que Mashiach murió por todo el mundo con todas las letras, ¿sí? Ese amor es la base para la última parte de Romanillín, donde Shaul contrasta el primer Adán con Mashiach. Así que, como por el delito de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por la vida justa de uno vino para todos los hombres la justificación que da vida. Por lo tanto, la promesa de Elohim de bendecir a todas las naciones, ¿no es cierto?, que está hecha en el capítulo 12 de Bereshit, y de hacer de que cada uno sea su pueblo, como prometió en Devarim, en el capítulo 29, se cumplió mediante el acto justo de Yahshua HaMashiach. Este es un hecho logrado, es un hecho cumplido, alcanzado, ¿no es cierto? Y solo el momento de la salvación individual de cada uno, ¿no es cierto? Nuestro propio tiempo histórico, eso es lo que termina de determinar el momento que le toca a cada uno. Pero ya está todo consumado. Justamente para cumplir esa parte, o sea, la difusión de las buenas nuevas, es que entra en acción su cuerpo. Y esa es la parte que se levanta después de su muerte. Ese es el amor de Elohim que forma la base de la enseñanza de Shaul en Corinthiim Aleph 13. Él dice, el amor es paciente. Elohim siempre ha buscado el fruto, ¿no es cierto? Porque es un paciente agricultor. Él plantó a Israel en la tierra de Canaán a través de Yahoshua, ¿no es cierto? Que es un tipo de Yahshua, y esperaba encontrar buenas uvas. En la granja de Elohim, Israel era su viña y Judá era su planta deliciosa, como dice Yesaya en el capítulo 5. Pero Yesaya nos dice que Israel se rebeló y produjo solo uvas sin valor, por lo que Israel fue expulsado y su viña entregada a otros que deberían producir los frutos. Años más tarde, cuando Yahshua vino a Judá, encontró la misma situación y contó una parábola basada en el canto de mi amado Yesaya, ¿no es cierto? Todo esto lo estudiamos en la serie que mencionamos recién, ¿no es cierto? A partir del capítulo 18, ¿sí? Que empezamos a ver el yugo de madera y el yugo de hierro. En Matías 21, los administradores de la viña de Elohim usurparon el fruto para ellos mismos, mataron a los siervos de Elohim, que eran los profetas, y luego, a sabiendas, perfectamente, mataron al hijo, como dice, para apoderarse de la herencia. Hola Jorge, bienvenido. Elohim estaba buscando entonces frutos de su viña, pero se le impidió disfrutar de los frutos de su trabajo. O bien la calidad del fruto era pobre, como sucedió con Israel, o después los administradores lo estaban robando, como sucedió con Yahudá. En este capítulo de Matías, los viticultores malvados representaban a los hijos ilegítimos de Elohim, ¿no es cierto?, que reclamaban la primogenitura de Yosef, al tiempo que se negaban a entregar el cetro al verdadero heredero de todas las cosas. Los verdaderos israelitas, hijos de Elohim, ¿no es cierto?, tienen amor, y los verdaderos judíos o yahuditas, ¿sí?, no usurpan el cetro de Yahshua HaMashiach, por eso se convirtieron y fueron los primeros creyentes. El fruto de la viña de Elohim es el mismo que el fruto del Ruach.
Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, dice Galut ya en el capítulo 5. Entonces, el primer y principal fruto es el amor, ¿sí? Es el amor, es el fruto en el que se basan todos los demás. Así que, como toda la ley depende del amor, ¿sí? También todos los frutos del Ruach están enraizados en el amor, porque si Yahweh es amor, nosotros debemos manifestar esa misma esencia como Él es, ¿no es cierto? Exactamente. Si es que de verdad somos sus hijos, ¿no es cierto? Eso es a lo que tenemos que aspirar a reflejar nosotros. Entonces, ¿qué es el amor? Hay 16 características del amor en la lista de Saúl en Corintiim Aleph en el capítulo 13. 16 es el número bíblico del amor, justamente. Un vencedor puede ir por la vida sin demostrar los dones del Ruach, aunque esto es improbable, ¿no es cierto? Pero podría. Pero el amor es absolutamente indispensable. Las características enumeradas son: el amor es paciente, el amor es amable, el amor no es celoso, no se jacta, o sea, no se enorgullece, no es arrogante, no actúa de manera impropia, no busca su propio bienestar, no es provocado, no tiene en cuenta un mal sufrido, no se regocija en la injusticia, se regocija con la verdad, lleva todas las cosas, todas lo soporta, cree todas las cosas, espera todas las cosas, soporta todas las cosas y nunca falla, ¿sí? Estas son las características que vamos a estar estudiando en las próximas charlas. Y son las características también, obviamente, de los hijos de Elohim que están destinados a heredar la vida en la primera resurrección y, por supuesto, también los que la tienen que heredar en la segunda, ¿no es cierto? En otras palabras, el capítulo 13 de Corintiim Aleph es el plan de Shaul sobre cómo convertirse en un vencedor. No todos los creyentes son vencedores, eso ya lo hemos dicho. La mayoría de los creyentes, de hecho, heredarán la vida en la resurrección general al final de los 1000 años, como Yahshua nos dice en Yahanan 5, y como Shaul también dice en Maaser en el capítulo 24, cosas que ya también hemos estudiado en la serie mencionada. La resurrección general, que es el segundo, o sea, la segunda resurrección, incluye tanto a los creyentes como a los incrédulos, porque es la de los justos e injustos, ¿sí? Mientras que la primera resurrección se limita a unos pocos, se incluye solo a los vencedores, ¿no es cierto? Y al que lo había invitado le dijo: cuando ofrezcas una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos te vuelvan a invitar a ti y quedes recompensado. Pero cuando ofrezcas un banquete, invita a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás feliz porque ellos no te pueden recompensar, pero quedarás recompensado en la resurrección de los justos. Dijo, está en Lucas en el capítulo 14. Entonces, un vencedor cuyo amor es incondicional, que otorga sin requerir, sin pedir a cambio ningún beneficio, ¿no es cierto?, sin explotar a aquellos a quienes está redimiendo su condición de Goel, ¿no es cierto? O sea, el Goel viene, compra al esclavo y no se pone a explotarlo como estaban explotándolo antes, ¿no es cierto? El verdadero vencedor será recompensado entonces en la primera resurrección, que es la resurrección de los justos. Esta instrucción establece el fundamento del amor genuino, ¿sí?, que es amable y no busca su propio bienestar. Debido a que el amor también se expresa en todas las leyes de Elohim, que dependen de él y él es amor, ¿sí? Sabemos que Yahweh quiso que la ley se escribiera en nuestros corazones, ¿no es cierto?, para que podamos ser amor. Esa es la idea, ¿no es cierto?, que seamos como Él es. Los creyentes que aún tienen una mentalidad de Antiguo Testamento son aquellos que solo realizan actos de amor. No estoy hablando de que sean judíos o cristianos, ¿no es cierto?, en este sentido, sino estoy hablando de la mentalidad, ¿sí?, de los que hacen obras, ¿sí? Ellos son los que solamente realizan actos bondadosos, actos buenos, actos de amor, ¿no es cierto? Es la diferencia entre ser y hacer. Esto no es malo, ¿no es cierto? No podemos decir que sea algo malo, pero tampoco es la meta. A través de la obra del Ruach HaKodesh en nuestra vida, crecemos en gracia, ¿sí?, hasta que el amor se convierta en nuestra naturaleza. A eso tenemos que aspirar y esforzarnos, ¿no es cierto? Porque nuestra naturaleza no es esa, ciertamente. De manera que llegue el momento en que se exprese de manera natural y sin esfuerzo. Y no solamente en las
en las situaciones fáciles, por así decirlo, o sea, no solamente amar a la familia, amar a quien me ama, ¿no es cierto?, tratar bien a quien me trata bien y cosas así. Esta es la diferencia también entre la ley externa y la interna, cuando la ley ha sido colocada dentro. ¿Cómo se logra este amor entonces? El antiguo pacto tiene una capacidad limitada para alcanzar la meta, como sabemos, porque era una sombra. Ellos debían recibir la ley en sus corazones, pero sabemos que rechazaron hacerlo en el monte Sinai, en Shavuot, de manera que no pudieron ser capacitados para avanzar. Así, la ley les fue dada, sí, pero de manera externa. Ya que no la quisieron grabada adentro, se les dio externamente, por fuera la tenían. Por eso las personas que mantienen la ley fuera de sus corazones, y repito, ¿no es cierto?, que se entienda que hay muchísimos que son pentecostales, que son cristianos, que tienen, no son necesariamente solamente los judíos, ¿no es cierto?, y que son salvos también al mismo tiempo, están dentro de este grupo. De cualquier manera, son personas que se manejan por la ley, por así decir, con la ley fuera, hacen lo correcto, hacen lo justo, pero hasta ahí, ¿no es cierto? Y están en la misma condición que los creyentes de la era de Pesaj. No crean que los estoy llamando a estos creyentes de incrédulos, no lo son, son creyentes realmente, ¿sí? Porque si dijera esto estaría diciendo que ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni todos los santos del Tanaj fueron salvos, aunque creyeron en la promesa. Sabemos que no pasa por ese punto, ¿no es cierto? Las escrituras no dicen eso, sino todo lo contrario. Ellos no tenían la ley dentro, ellos tenían la ley fuera, porque eran de aquella época, ¿no es cierto? Y aún así se sentarán en la mesa de las bodas del Cordero, como dice Matías en el capítulo 8. El hecho es que existe mucha confusión acerca de quién es quién y cuáles son los límites de las cosas, ¿no es cierto? Así como muchas personas del Tanaj tuvieron una vida de Shavuot, o sea, tuvieron una comunión verdadera con Elohim, ¿no es cierto? Porque realmente hablaban con él como fueron llamados amigos, ¿no es cierto? Como Abraham, por ejemplo, Moshe y tantos otros, ¿no? Que realmente tuvieron una vida de completa comunión con Yahweh, ¿no es cierto? Superando de esa manera su condición de Pesaj histórica, por así decirlo. Estaban históricamente en una era limitada y sin embargo fueron un poco más allá de cualquier manera porque lo deseaban, ¿sí? Así también muchos creyentes de la era pentecostal, invirtiendo esto, quedarán fuera de la luz, o sea, quedarán en las tinieblas de afuera, mientras aquellos que no recibieron directamente el derramamiento de Shavuot, sí entrarán en Sukkot. ¿Sí? En otras palabras, muchas personas del Tanaj entrarán en Sukkot antes que muchas otras personas del Berit Hadashah, ¿sí? Porque tuvieron fe en la promesa y en quien la hizo, obviamente, ¿sí? Y no en los rituales, no en las cosas que debían ser cumplidas. Ellos sí permitieron que la ley fuera grabada en sus corazones y de esa manera se convirtió en parte de ellos y Elohim mezclado con el hombre. Los incrédulos del antiguo pacto lo encontrarán imposible, ¿no es cierto? Y lo llamo así porque al no estar en el nuevo pacto, continúan siendo incrédulos. Los creyentes del nuevo pacto algunos encontrarán cierto éxito, sí, pero con dificultad y con limitaciones. Entonces muchos de ellos al fallar tratarán de encontrar estímulos que los convenzan de que son salvos, ¿sí? Tanto inventando shows espirituales como buscando raíces donde no existe, buscando alguna cosa que les haga sentir, experimentar cierta vida, ¿no es cierto? Al final se necesita una comprensión clara de la naturaleza del nuevo pacto para superar las limitaciones del antiguo pacto y una mucho más clara y abarcante de todo el plan de Yahweh, ¿sí? Para no tirar ninguna de las partes a la basura y para entender que ninguno de los dos pactos son el fin, ¿sí? Sino que los dos son simplemente medios para resolver algunos problemitas legales, ¿sí? El antiguo pacto resuelve legalmente nuestra separación de Yahweh, mientras que el nuevo pacto nos coloca de hecho, ¿no es cierto?, en el camino de la santificación, cuando nos entrega la garantía del Ruach, que es la ley en nuestros corazones, la parte que no fue aceptada la primera vez, para que entonces andremos en las obras que Él preparó de antemano para nosotros. En otras palabras, si nuestra fe se basa en nuestro propio voto de obediencia, ¿sí? En lo que, en mis promesas, en todas las cosas que yo puedo llegar a hacer, basado en el patrón de salvación que tenemos en Shemot, ¿no es cierto?, la ley, de manera externa, entonces vamos a estar luchando sin éxito para alcanzar la meta de el amor perfecto que nunca vamos a conseguir porque la ley
ley la vamos a estar colocando fuera. Pero si nuestra fe se basa en el voto de Elohim, de hacernos su pueblo, ¿sí? De acuerdo con la promesa que hizo a Abraham, Isaac y Jacob, y que redefinió, volvió a entregar al pueblo de Israel en el capítulo 29 de Barín, que vamos a estudiar en su momento, ¿sí? Entonces, y solo entonces se puede lograr la meta, porque esta segunda entrega de la ley, ¿no es cierto?, es la promesa de Yahweh unilateral nuevamente. Entonces, Elohim no puede dejar de cumplir el voto de su nuevo pacto. Por lo tanto, si nuestra fe reside en nosotros mismos, obviamente, sí, la capacidad de nuestra propia voluntad para cumplir nuestras buenas intenciones, por muy buenas que sean, fallaremos. Pero si nuestra fe reside en Elohim y en su capacidad, entonces nuestra fe tiene el fundamento adecuado para producir el fruto del Ruach que Yahweh quiso desde el principio. Esto no quiere decir que no hagamos nada, justamente todo lo contrario, ¿sí? Porque acá algunos pueden llegar a decir, bueno, entonces ya tengo todo hecho, lo hizo todo él, así que yo no tengo que hacer nada. No, es justamente todo lo contrario. No solo se trata de que busquemos ser guiados por el Ruach en todo lo que hacemos, un camino que todos debemos aprender, ¿no es cierto? Porque hemos vivido toda una vida desacostumbrados a esa guía, para que se entremezcle a fondo con nosotros y se convierta en nuestra misma esencia, sino que también tenemos que correr la carrera, y es sí una carrera contra el tiempo, ¿sí? Una cosa que muchos parecen no entender y piensan que tenemos todo el tiempo del mundo, pero no tenemos todo el tiempo del mundo, ¿sí? Y eso es para no ser descalificado, como el propio Shaul decía, él estaba corriendo para no ser descalificado, ¿sí? Sino para conseguir las coronas que nos van a declarar reyes y sacerdotes en el milenio, ministrando a los lentos, ¿sí? Que sí se quedaron afuera porque no corrieron lo suficiente. ¿Para qué? Para que la viña de Yahweh finalmente dé su fruto, que es el hijo varón. La promesa del Padre era enviar a su Ruach para cumplir la meta que nuestra carne era incapaz de hacer. Entonces, de esta manera Él nos transforma poco a poco a la imagen de Mashiach cada día a través de experiencias de la vida real, a menudo a través del sufrimiento y el dolor, ¿no es cierto? Y si hay una meta a cumplir para la cual necesitábamos recibir el Ruach, evidentemente hay mucho para hacer, más que sentarse a calentar bancos, ¿no es cierto? No nos dieron el Ruach para que no hiciéramos nada, ¿no es cierto? Al recibir el Ruach nos fue dada la garantía de que ya somos herederos, ciertamente. Vamos a recibir la herencia porque recibimos la afiliación. Y si somos hijos, no solo recibiremos la herencia, sino también responsabilidades, ¿sí? No vamos a recibir una herencia de un papá muerto como en nuestro mundo sucede normalmente, en que el hijo solo recibe los bienes a la muerte del padre y sale y los despilfarra a todos, ¿no es cierto? No, nuestro padre es la propia vida. Y nuestra herencia no son casitas en el cielo tampoco para vivir la vida de vacaciones permanentes, ¿sí? Tal vez haciendo algún curso para aprender a tocar el arpa. Nuestra herencia es la tierra, ¿no es cierto? Que fue fue nuestro dominio dado, entregado al hombre desde el principio, ¿sí? Y son nuestros propios cuerpos glorificados para a partir de ese momento recomenzar la tarea de donde Adán la dejó. No es probable que este cambio incremental, porque se va incrementando, va creciendo, ¿no es cierto?, haga que alguien alcance la perfección durante esta vida. Esto lo digo para que no desesperen, pero también aclaro que no se puede, no está permitido por eso desistir, obviamente. Aquellos que son fieles en lo que se les da no van a perder la recompensa. Algún día, cuando se cumpla el segundo conjunto de fiestas en todos nosotros, cualquier imperfección que quede en nuestros corazones ciertamente será limpiada en el día de la expiación. Hola Mario, bienvenido. Bueno, habiendo ahora terminado, voy a dar por encerrado acá y vamos a pasar a la charla de Skype para charlar un rato todos juntos. Voy a encerrar acá y nos vemos entonces en Skype.